Hoy, en Cuadernos de la Historia. A ver, si tuviéramos que buscar el Big Bang del siglo XX, el punto de origen de casi todo lo que vino después, sin duda sería la Revolución Rusa. Es que es imposible entender la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría sin saber qué pasó aquí. Fue literalmente un terremoto que cambió las reglas del juego para todo el planeta. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible? ¿Cómo un imperio que llevaba siglos en pie, el de los zares, que parecía eterno, se desmorona en cuestión de meses? Pues eso es justo lo que vamos a intentar desentrañar. Para entenderlo bien, vamos a seguir un orden. Primero, veremos por qué el imperio estaba a punto de estallar. Después, nos meteremos de lleno en el año clave, 1917, y sus dos revoluciones. Luego, la guerra civil que lo arrasó todo y finalmente, cómo de esas ruinas nació la Unión Soviética. Venga, pues empezamos por el principio. El imperio se derrumba. Y es que antes de la revolución, Rusia era lo que se dice un gigante con pies de barro. Un imperio enorme, sí, pero con unas grietas internas que cada vez se hacían más y más grandes. A ver, ¿qué era esto del zarismo? Pues, para que nos hagamos una idea, era como una monarquía absoluta, pero a lo bestia. Pensemos en un sistema casi medieval en pleno siglo XX. Una sola persona, el zar Nicolás II, tenía un poder prácticamente ilimitado, casi divino. No había libertades, no había un parlamento con poder real, nada. El control era total. Y claro, la distancia con la gente de la calle era abismal. Y claro, todo esto fue acumulando una tensión brutal. Por un lado, tenías a millones de campesinos que vivían en condiciones terribles, casi como si estuvieran todavía en la Edad Media. Por otro, en las ciudades empezaba a haber una nueva clase obrera que trabajaba en unas condiciones penosas. Y si alguien protestaba, la represión era durísima. La Primera Guerra Mundial fue la gota que colmó el vaso. No fue la causa principal, sino el empujón final. Las derrotas, los millones de muertos, el hambre, aquello ya no tenía vuelta atrás. Y así llegamos a 1917, el año en que todo se acelera de una forma increíble. Y aquí está una de las claves más importantes que hay que entender. No hubo una revolución, sino dos. Dos revoluciones muy diferentes en el mismo año. La primera, la de febrero, fue una explosión social, totalmente espontánea, no la organizó nadie. Empezó con algo tan humano como mujeres haciendo cola para conseguir pan en la capital, en Petrogrado. La chispa saltó cuando los soldados, a los que mandaron a reprimir las protestas, hicieron lo impensable. Bajaron las armas y se unieron a la gente. De repente, el zar se vio completamente solo. En cuestión de días, tuvo que abdicar. Y así, de la noche a la mañana, 300 años de la dinastía de los Romanov se acabaron. Con el zar fuera de juego, lo que queda en Rusia es un caos tremendo. Una situación rarísima que se conoce como el doble poder. Por un lado, se forma un gobierno provisional, digamos que el gobierno oficial, pero que en realidad no mandaba mucho. Y por otro lado, estaba el Soviet de Petrogrado, que era una especie de asamblea de obreros y soldados. Y estos sí que tenían el poder de verdad, el de la calle. Controlaban los trenes, las comunicaciones, las fábricas, o sea, dos gobiernos a la vez, uno sobre el papel y otro en la práctica. Obviamente, esto no podía durar. Y para complicar más las cosas, los propios socialistas estaban divididos en dos bandos. Por un lado, los mencheviques, que eran más moderados y querían ir poco a poco, pactando, y por otro, los bolcheviques. Estos, liderados por un tal Vladimir Lenin, que acababa de volver del exilio, tenían una idea completamente diferente. Nada de pactos, nada de esperar. Querían la revolución ya, ahora, y con todas las consecuencias. Y Lenin, en esto, fue un genio. Lanzó un lema que era increíblemente simple, pero potentísimo. Paz, pan y tierra. Pensemos en lo que significaba cada palabra. Paz para los soldados, que estaban hartos de la guerra. Pan para la gente de las ciudades, que pasaba hambre. Y tierra para los campesinos, que era lo único que querían. Tres palabras que iban directas al corazón de los problemas de millones de personas. Fue una jugada maestra. Y con ese apoyo llegamos a la segunda revolución, la de octubre. Y esta no tuvo nada que ver con la de febrero. Si febrero fue una explosión espontánea, esto fue un golpe de estado planificado, casi quirúrgico. En una sola noche, los bolcheviques tomaron el control de los puntos clave de la ciudad: estaciones, telégrafos, puentes. El famoso asalto al Palacio de Invierno fue más bien el acto final, el símbolo de que el gobierno provisional ya no existía. El poder, ahora, era de ellos. Claro, una cosa es tomar el poder y otra muy diferente es conservarlo. Y más en un país gigantesco que estaba completamente en llamas. Ahora empezaba lo más difícil: construir un estado desde cero y sobrevivir. Lo primerísimo que hicieron fue cumplir su promesa más importante, la paz. Firmaron el Tratado de Brest-Litovsk para salir de la Primera Guerra Mundial. Pero el precio fue altísimo. Tuvieron que ceder territorios enormes como Ucrania, Polonia, Finlandia.
perdieron una cantidad de recursos y de industria brutal. Fue una decisión terrible, pero la vieron como un mal necesario, para poder concentrar todas sus fuerzas en la guerra que sabían que iba a estallar dentro de sus propias fronteras. Y efectivamente, la guerra civil llegó. Durante 3 años, Rusia se desangró en un conflicto terrible. Básicamente eran los rojos, que eran los bolcheviques, contra los blancos. El ejército rojo estaba unificado y bien organizado, pero el bando blanco era un caos. Había monárquicos, liberales, otros socialistas, un montón de gente que solo tenía en común que odiaban a los bolcheviques. Además, los blancos recibieron ayuda de otros países, como Reino Unido o Francia, que estaban aterrorizados con la idea de una Rusia comunista. Para poder ganar esa guerra, los bolcheviques aplicaron una política económica radicalísima, el llamado comunismo de guerra. Y esto fue durísimo. Básicamente el Estado pasó a controlarlo absolutamente todo. Le quitaban el grano a los campesinos por la fuerza para alimentar al ejército. El resultado, una hambruna espantosa y un montón de revueltas. Y cualquier tipo de oposición era aplastada sin piedad por la Cheka, que era su nueva y temible policía secreta. La violencia y la represión fueron enormes. Al final, contra todo pronóstico, los bolcheviques ganaron la guerra. Pero el país que heredaron estaba destrozado, en ruinas, y sobre esos escombros se preparaban para levantar algo que el mundo no había visto jamás. Lenin, que era muy pragmático, se dio cuenta de que la situación era insostenible, así que dio un giro de 180 grados con la llamada Nueva Política Económica, la NEP. Fue como dar un paso atrás para no caer al abismo. El Estado siguió controlando las grandes industrias, la banca, etc., pero permitió que los campesinos vendieran sus excedentes y que hubiera pequeños negocios privados. Fue, por así decirlo, una pequeña dosis de capitalismo para que la economía no se muriera del todo y poder salvar la revolución. Con la guerra ya ganada y la economía empezando a respirar un poco gracias a la NEP, llegó el momento de formalizar el nuevo Estado. Y en 1922 nació oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Un nuevo país, un Estado federal que unía a varias repúblicas y todo bajo el control absoluto de un único partido, el Partido Comunista. Pero justo cuando el nuevo Estado empezaba a caminar, en 1924 muere su creador, su líder indiscutible, Lenin. Y su muerte abrió un vacío de poder enorme. No había un sucesor claro, y eso desató una lucha interna brutal por el control del partido. Sobre todo entre dos figuras que marcarían el futuro, Iósif Stalin y León Trotsky. Si echamos la vista atrás, es que el proceso es de vértigo. En menos de 10 años, Rusia pasó de ser una de las monarquías más antiguas y autocráticas de Europa a convertirse en el primer estado comunista de la historia. Un cambio brutal, rapidísimo y sobre todo muy violento. Y aquí está la clave de por qué todo esto es tan importante. Porque la Revolución Rusa no fue solo cosa de Rusia. Creó un modelo de sociedad completamente nuevo, una alternativa al capitalismo. Y esto dividió al mundo. Inspiró a revolucionarios en todas partes y a la vez aterrorizó a los gobiernos establecidos. Acababa de empezar un enfrentamiento global que iba a marcar todo el siglo XX. Así que ahí queda la pregunta. El primer estado comunista ya existía. ¿Qué iba a suponer esto para el resto del mundo? Porque el nacimiento de la URSS, como decíamos al principio, no fue el final de nada. Fue el comienzo de un capítulo completamente nuevo, el de la Guerra Fría. Pero esa ya es otra historia.